Javier pisó el acelerador del coche, ignorando las luces rojas parpadeantes en las calles mojadas de Madrid, mientras el cuerpo inerte de Miguel yacía en el asiento trasero, sangrando por una herida en la cabeza que nadie más había visto. En el hospital, los médicos confirmaron que el joven sin hogar había sido atacado por una pandilla homófoba. Y Javier, impulsado por un remordimiento inexplicable, decidió llevarlo a su lujosa casa en La Moraleja en lugar de dejarlo en un albergue impersonal. Carlos, su esposo desde hacía 5 años, abrió la puerta con una sonrisa que se congeló al ver al desconocido en los brazos de Javier. Y esa noche estalló la primera tormenta. ¿Quién es este? ¿Por qué lo traes aquí?, gritó. Pero Javier solo respondió con un silencio cargado de culpa. La mañana siguiente, el sol entraba a raudales por las ventanas panorámicas de la mansión, iluminando el rostro pálido de Miguel mientras despertaba en la habitación de invitados. Javier, sentado a su lado con una taza de café, le explicó lo sucedido. Lo había encontrado tirado en un callejón cerca del barrio de Chueca, donde Javier había estado en una reunión de negocios que se prolongó hasta la madrugada. Miguel, con voz ronca y ojos evasivos, murmuró un gracias barely audible, revelando fragmentos de su historia, huido de un pueblo conservador en Andalucía después de que su familia lo rechazara por ser gay. Había terminado en las calles de la capital, sobreviviendo a base de limosnas y trabajos precarios. Javier sintió un pinchazo en el pecho. Él mismo había luchado contra el rechazo familiar años atrás, antes de construir su imperio inmobiliario que lo convertía en uno de los hombres más ricos de España. Carlos observaba desde la puerta, los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Era un profesor de literatura en una universidad privada. Un hombre culto y sensible que había apoyado a Javier en sus peores momentos. Pero ahora veía en Miguel una amenaza intangible. ¿Cuánto tiempo se quedará?, preguntó esa tarde en la cocina, mientras preparaban la cena. Javier dudó, mirando el horizonte, hasta que se recupere. No puedo echarlo a la calle así. Carlos asintió. Pero en sus ojos brillaba una duda que crecía como una grieta en el cristal. Esa noche, en la cama, Carlos se acercó a Javier, buscando reconfirmar su conexión. Pero Javier se apartó sutilmente, perdido en pensamientos sobre la vulnerabilidad de Miguel. Fue el primer signo de distanciamiento. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los días siguientes se convirtieron en una rutina tensa. Javier cancelaba reuniones para cuidar de Miguel, llevándole comidas, conversando sobre sus vidas. Descubrió que Miguel tenía un talento innato para el arte. En su mochila raída guardaba bocetos impresionantes de paisajes urbanos, dibujados con lápices robados. Javier, fascinado, le compró materiales nuevos. Y pronto la habitación de invitados se llenó de lienzos. Carlos, al volver del trabajo, encontraba a su esposo riendo con el invitado, compartiendo anécdotas que él no conocía. La envidia se instaló en su corazón como un veneno lento. Intentó confrontarlo una noche, durante una cena improvisada. Javier, esto no es solo caridad. Lo miras de una forma diferente. Javier negó con la cabeza. Pero en su interior sabía que había algo más, una empatía profunda. Un eco de su propio pasado marginado. La familia de Javier entró en escena cuando su madre, una viuda devota de Sevilla, llamó para anunciar una visita sorpresa. Doña Elena era el epítome de la tradición católica española, conservadora, orgullosa de su linaje.
Y aunque había aceptado a regañadientes el matrimonio de su hijo con Carlos, gracias a las leyes progresistas de España, siempre lo consideraba un alfase. Al llegar, encontró a Miguel en el salón, pintando. Y su rostro se endureció. ¿Quién es este indigente en mi casa familiar?, espetó, ignorando que la mansión era de Javier. La cena fue un campo de minas. Elena interrogó a Miguel sobre su orientación, insinuando que la homosexualidad era una enfermedad moderna. Y Carlos, en un intento de aliarse, asintió vagamente. Javier defendió a Miguel con vehemencia, recordando a su madre sus propios prejuicios que casi lo destruyen en la juventud. Esa noche, Carlos estalló en privado: «Estás priorizando a un extraño sobre nosotros». ¿Sobre mí? Miguel, ajeno a la tormenta que provocaba, comenzaba a abrirse. Contó cómo su padre, un agricultor rudo, lo había golpeado al descubrirlo besando a un amigo en el instituto, forzándolo a huir a los 18. En Madrid, había enfrentado el rechazo en albergues, donde ser gay significaba aislamiento o peor. Javier escuchaba, sintiendo una conexión que trascendía la piedad. Era como verse a sí mismo antes del éxito. Pero cada conversación profundizaba la brecha con Carlos, quien se sentía desplazado. Una tarde, Carlos encontró a Javier y Miguel en el jardín, riendo mientras Miguel enseñaba a Javier a dibujar. Fue la gota que colmó el vaso. Esto no es ayuda. Es infidelidad emocional, murmuró Carlos esa noche, lágrimas en los ojos. Javier, confundido, prometió que Miguel se iría pronto, pero en su corazón dudaba. La tensión escaló cuando Javier invitó a Miguel a una gala benéfica que organizaba su empresa, argumentando que necesitaba exposición para vender sus pinturas. Carlos se negó a asistir, quedándose en casa con un resentimiento creciente. En la gala, Miguel brilló, vestido con un traje prestado. Conversó con inversores, y uno compró un cuadro por una suma considerable. Javier lo felicitó con un abrazo efusivo, capturado por un fotógrafo. Al día siguiente, la foto apareció en una revista de sociedad, titulada El millonario y su nuevo protegido. Carlos la vio en su teléfono y sintió un puñal en el pecho. Confrontó a Javier esa misma tarde: «Esto es humillante. Elige, él o yo». Javier, atónito, miró a su esposo. Pero en ese momento, recordó el rostro magullado de Miguel en el callejón. «No puedo abandonarlo», respondió. Carlos empacó sus maletas esa noche, dejando la casa en un silencio ensordecedor. Con Carlos fuera, la mansión parecía un mausoleo vacío. Javier se despertó solo en la cama quinsice, el lado de su esposo aún arrugado como un recordatorio acusador. Miguel, desde la habitación de invitados, oyó los sollozos ahogados y se acercó tímidamente. «Lo siento si soy la causa», dijo. Pero Javier negó con la cabeza: «No eres tú. Es todo». Esa mañana, Javier llamó a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Una decisión que le pesaba como una losa. Carlos, por su parte, se refugió en casa de su hermana en Barcelona, donde lloró la pérdida de un matrimonio que creía eterno. «Él eligió a un desconocido sobre mí», le confesó. ¿Y su hermana? Comprensiva, le aconsejó luchar.
Pero Carlos sentía que el daño era irreparable. Miguel. Ahora con algo de dinero de la venta del cuadro. Ofreció irse. Pero Javier insistió en que se quedara hasta encontrar un apartamento. Juntos. Buscaron opciones en el centro de Madrid. Y durante esas salidas, la conexión se profundizó. Miguel compartió más sobre sus luchas, el acoso en las calles. Las noches de frío donde la homofobia lo acechaba como una sombra. Javier, a su vez, confesó sus propios demonios, el rechazo de su padre fallecido, quien nunca aceptó su orientación, y como el éxito financiero había sido su armadura contra el mundo. Ser gay en España es legal. Pero en las familias como la mía, es un pecado. Admitió. Miguel asintió, tocando su mano en un gesto de consuelo que electrificó el aire. La familia de Javier no tardó en enterarse del divorcio. Doña Elena llamó furiosa: «Has destruido tu matrimonio por un vagabundo. ¿Qué dirá la gente?» Javier. En una cena familiar forzada en Sevilla, enfrentó a su madre y hermanos. Su hermano mayor, un banquero conservador, lo acusó de inmoralidad: primero te casas con un hombre, ahora abandonas a tu esposo por otro. Estás avergonzando el apellido. Javier defendió su elección: ayudar a alguien no es traición. Carlos no lo entendió. Pero en el fondo, dudaba: ¿había sido egoísta? ¿Había usado a Miguel como excusa para escapar de un matrimonio estancado? La cena terminó en gritos, con Elena jurando no verlo más hasta que recapacitara. Mientras tanto, Carlos luchaba con su propio torbellino interno. En Barcelona, asistió a terapia, donde el psicólogo exploró sus inseguridades, el miedo a no ser suficiente, la sombra de la sociedad que aún juzgaba las relaciones gay como menos estables. Decidió confrontar a Javier una última vez, viajando de vuelta a Madrid. En la mansión, encontró a Miguel cocinando. Y la ira lo cegó. «Tú eres el problema», le espetó. Miguel, calmado, respondió: «No busqué esto. Solo necesitaba ayuda». Carlos exigió hablar con Javier a solas. Y en el estudio, derramó su alma: «Te amo. Pero me has herido». ¿Por qué él? Javier, con lágrimas, admitió: «Porque vi en él lo que fui yo. No pude girar la espalda». Carlos se fue de nuevo. Pero esta vez con una promesa de reflexión. Miguel comenzó a prosperar, con el apoyo de Javier. Abrió una pequeña exposición en una galería de Malasaña. La inauguración fue un éxito modesto, atrayendo a artistas y curiosos. Javier asistió, orgulloso. Pero notó miradas juzgadoras, rumores sobre su divorcio y la nueva relación circulaban en círculos sociales. Un viejo amigo le advirtió: «La sociedad madrileña es progresista en la superficie. Pero el chisme te destruirá». Javier ignoró las advertencias. Pero esa noche, solo en casa, cuestionó sus decisiones. ¿Valía la pena el costo? Miguel, agradecido, le confesó sus sentimientos crecientes: «No solo eres un salvador. Eres alguien especial». Javier retrocedió, recordando a Carlos. Pero el beso que siguió fue inevitable. Un torbellino de emociones reprimidas. El escándalo estalló cuando un tabloide publicó fotos de Javier y Miguel en la exposición, titulando: «El millonario gay cambia de pareja por un sin techo». Las redes sociales ardieron,
comentarios homófobos mezclados con debates sobre fidelidad y caridad. Javier perdió un contrato importante con un inversor conservador. Y su empresa sufrió un boicot sutil. Doña Elena, horrorizada, lo desheredó públicamente en una carta familiar. Miguel, abrumado por la culpa, consideró huir de nuevo. No quiero ser tu ruina. Pero Javier lo detuvo. Esto es lo que significa elegir. Afrontaremos juntos. Carlos, viendo las noticias desde Barcelona, sintió una mezcla de dolor y rabia. Llamó a Javier una noche. Has elegido. Y ahora pagas el precio. ¿Estás feliz? Javier, honesto, respondió, no. Pero es lo correcto. La conversación terminó en lágrimas mutuas. Un adiós definitivo. Carlos decidió mudarse permanentemente a Barcelona, buscando un nuevo comienzo. Pero el resentimiento lo carcomía. ¿Había sido demasiado posesivo? ¿Debería haber apoyado la caridad de Javier? Javier y Miguel navegaron la tormenta social. Asistieron a terapias de pareja, explorando la ética de su relación naciente. Miguel consiguió un trabajo en una galería, ganando independencia. Pero las sombras del pasado persistían. Una noche, Javier recibió una llamada de su hermano. Mamá está enferma. Quiere verte. Pero sin él. Javier viajó a Sevilla solo, enfrentando a su familia en el hospital. Elena, debilitada, murmuró, hijo. ¿Por qué elegiste el caos? Javier, con voz firme, respondió, porque el amor no es posesión. Es compasión. Elena lloró, pero no cedió del todo. De vuelta en Madrid, Javier encontró a Miguel empacando. No puedo seguir siendo la causa de tu aislamiento familiar, dijo Miguel, con los ojos enrojecidos. Javier lo detuvo. Abrazándolo, elegí esto. No te vayas. Pero la duda se instaló en ambos. Javier comenzó a cuestionar si su atracción por Miguel era genuina o un rebote emocional del divorcio. En sesiones de terapia individual, exploró sus motivaciones, el heroísmo de rescatar a alguien, el eco de su juventud rechazada. El terapeuta lo desafió. ¿Estás usando a Miguel para redimirte? Javier salió de allí turbado. Confrontando a Miguel esa noche, necesitamos tiempo para saber si esto es real. Miguel accedió, mudándose a un apartamento propio. Pero la separación temporal fue un tormento. Carlos, en Barcelona, inició una nueva vida, consiguió un ascenso en la universidad y comenzó a salir con amigos. Pero las noches solitarias lo llevaban a reflexionar sobre su ultimátum. ¿Había sido justo? En una cena con su hermana, admitió, tal vez debí confiar más. Javier siempre fue generoso. Su hermana lo animó a cerrar el capítulo. Pero Carlos sintió un vacío. Decidió escribir una carta a Javier. No para reconciliarse, sino para perdonar. Entiendo tu elección ahora. La sociedad nos presiona a ser perfectos. Pero somos humanos. Javier la leyó con lágrimas, respondiendo con gratitud. Un puente hacia la amistad futura. La sociedad no perdonaba tan fácilmente. Javier enfrentó una demanda de un socio que alegaba conducta inmoral para romper contratos. En el Tribunal de Madrid, testificó sobre su vida. Ser gay no me hace menos ético. Ayudar a alguien en necesidad es lo que me define. El juez falló a su favor.
Pero la publicidad atrajo más escrutinio. Activistas LGBT lo apoyaron públicamente, marchando en Chueca con pancartas, Amor sin fronteras. Miguel participó, pintando murales que capturaban la lucha gay en España. Javier se unió, sintiendo un propósito renovado. Pero el costo emocional era alto, insomnio, ansiedad por el rechazo constante. Doña Elena, recuperándose en Sevilla, vio las noticias y sintió un remordimiento tardío. Llamó a Javier, hijo. He sido ciega. La Biblia habla de compasión. Javier viajó de nuevo. Esta vez con Miguel, presentándolo formalmente. Elena, aunque tensa, extendió una mano, si te hace feliz. Fue un paso pequeño, pero significativo. El hermano de Javier, sin embargo, se mantuvo distante, representando la brecha generacional en la España moderna, progresista en leyes, pero conservadora en corazones. Miguel floreció artísticamente, su exposición se expandió, atrayendo mecenas. Pero el éxito trajo tentaciones. Un galerista influyente le ofreció una residencia en París, con insinuaciones románticas. Miguel dudó, confrontando a Javier, esto podría ser mi oportunidad. Pero no sin ti. Javier, recordando su elección inicial, lo animó, ve. No quiero ser una cadena. Miguel partió, dejando a Javier solo con sus reflexiones. ¿Había sacrificado todo por una ilusión? Las noches se llenaron de dudas éticas, el deber moral versus el amor conyugal. Carlos, enterado de la separación temporal, sintió una punzada de esperanza, pero la rechazó. En una conferencia literaria, conoció a un colega que compartía sus pasiones, iniciando una relación tentativa. La vida continúa, se dijo. Pero en sueños. Revivía el ultimátum, preguntándose si había sido el catalizador de su propia soledad. Javier, en aislamiento, se sumergió en el trabajo, expandiendo su empresa a proyectos sociales, albergues para jóvenes LGBT sin hogar. En una inauguración, vio a un chico similar a Miguel, y el ciclo se cerró en su mente. Llamó a Miguel en París, te extraño. Fue un error. Miguel respondió, no. Fue crecimiento. Decidieron reunirse, pero con precaución, reconociendo las heridas pasadas. La alta sociedad madrileña murmuraba aún, pero Javier ignoraba los chismes. En una entrevista para un documental sobre derechos gay, compartió su historia, elegir con pasión sobre comodidad me costó todo. Pero me dio propósito. El documental se viralizó, inspirando debates en foros, ¿es la caridad una excusa para la infidelidad? ¿Puede el amor sobrevivir a la sociedad? Miguel regresó de París con ofertas, pero eligió quedarse en Madrid. Su relación con Javier se reavivó lentamente, construida sobre honestidad. Enfrentaron juntos un último obstáculo, una protesta conservadora contra su albergue, liderada por grupos católicos radicales. Javier habló en la manifestación, España ha avanzado. Pero el odio persiste. No nos detendrán. La policía intervino. ¿Y en el caos? Miguel fue herido levemente, recordando su ataque inicial. Javier lo cuidó, cerrando el círculo, con el albergue abierto.
Javier y Miguel se convirtieron en figuras públicas en la comunidad LGBT. Javier donaba parte de sus ganancias, mientras Miguel impartía talleres de arte para jóvenes marginados. Su relación, ahora sólida, enfrentaba pruebas cotidianas, celos residuales, presiones mediáticas. Una noche, Javier confesó: a veces me pregunto si valió la pena dejar a Carlos. Miguel, sabio, respondió: las elecciones definen quiénes somos. Tú elegiste salvarme. Y yo te elegí a ti. Carlos, en Barcelona, encontró estabilidad con su nueva pareja, un arquitecto comprensivo. En una visita a Madrid por trabajo, se encontró con Javier en un café. La conversación fue agridulce. Me alegra verte bien, dijo Carlos. Javier asintió: lo siento por el dolor. Se despidieron como amigos, cerrando un capítulo con madurez. Carlos reflexionó en el tren de vuelta: la sociedad española, con su mezcla de tolerancia y tradición, había amplificado sus inseguridades. Doña Elena, en un gesto de reconciliación, invitó a Javier y Miguel a Sevilla para Navidad. La familia, aunque tensa, aceptó la presencia de Miguel. Elena, en privado, admitió: he aprendido que el amor no tiene moldes. Javier sintió un alivio profundo. Pero sabía que el camino había sido costoso: pérdidas financieras, emocionales, sociales. Miguel expuso su obra magna, un tríptico que representaba el rechazo, la redención y la elección. En la apertura, Javier dio un discurso: en una sociedad que nos juzga, elegir el corazón sobre la norma es revolucionario. La audiencia aplaudió. Pero en las redes, los debates ardían: conservadores lo tildaban de inmoral, progresistas de héroe. La vida continuó con altibajos. Javier enfrentó una crisis financiera por boicots, forzándolo a vender propiedades. Miguel lo apoyó, trabajando doble turno. En una noche de crisis, Javier cuestionó todo: ¿fui egoísta? Miguel lo abrazó: fuiste humano. Juntos, reconstruyeron, fortaleciendo su vínculo. Años después, en una España más inclusiva, Javier miró atrás: el divorcio, el rechazo familiar, los escándalos. Todo por una elección impulsiva en un callejón. Miguel, ahora su compañero estable, le recordó: sin eso, no estaríamos aquí. ¿Fue correcto priorizar la compasión por un desconocido sobre la estabilidad de un matrimonio establecido?